Aló. Doctor, Aló, ¿Sí, me escucharon? sí se le escucha. sí, doctor. Claro, ya su compañero le mencionó lo que tenía que venir leyendo para la práctica, porque esto no es una clase teórica, por si acaso, ¿ah? ¿O no han leído? Sí, Mire, esta práctica es importante que ustedes vengan leyendo, ¿ya? De todas maneras, vamos a hacer la práctica. Yo voy a preguntar, ¿ya? Ese es el concepto de la práctica. La pregunta, la intervención, la participación de ustedes va a ser calificada, ¿ya? Pero para eso me hubiera gustado que hayan leído, por ejemplo, causa de leucocitosis, clasificación de anemia, pruebas de laboratorio para pacientes con anemia, cómo es el manejo desde el punto de vista clínico para pasar a los estudios de laboratorio, ¿no? Eso se llama correlato clínico analítico. O sea, todo lo que vamos a hacer más adelante en teoría, y ya lo han hecho también ustedes en teoría desde el punto de vista nosográfico, ahora vamos a hacerlo desde el punto de vista de laboratorio, ¿ya? En casos concretos. Hoy día les voy a presentar dos casos nada más, pero más adelante, cuando desarrollemos los conversatorios, variedades de casos relacionados con hematología. Y es importante que ustedes sepan cómo abordar ese problema. ¿Qué hacer con un paciente con anemia o con leucocitosis? ¿No? Es importante también ahí tener criterios de manejo. Y el correlato clínico analítico ayuda a esto. Precisamente esta clase llamada práctica demostrativa de las 6 primeras semanas consiste en eso. Todos los docentes van a presentarles casos tipos para que ustedes sepan abordar desde el punto de vista clínico lo que se llama correlato clínico analítico. Por ejemplo, a mí me toca hacer hemogramas. La próxima clase vamos a hacer problemas de hemostasia. También van a venir leyendo, ¿ya? Vamos a tener que ponernos de acuerdo en qué fecha hacemos el, el examen, el examen escrito relacionado con esta práctica que hemos hecho, ¿ya? Lo están grabando, ¿no? Sí, doctor, se está grabando. Ya. Miren, a ver, copien esta parte. Le voy leyendo. Se trata de un paciente varón de 40 años de edad, hospitalizado por presentar fiebre que oscila entre 38.5 a 40 grados centígrados con escalofríos. A la anamnesis se evidencia que hace años sufre cólicos en el hipocondrio derecho, que lo refiere como cólicos hepáticos a repetición. Agréguenle ahí relacionada con ingesta de grasas, ¿ya? Además, presenta ictericia conjuntival leve, ¿ya? Bueno, esta es la primera parte de la práctica demostrativa. De lo que se trata es que ustedes, primero, lo primero, antes que abajo, que está normal, primero es la clínica. Entonces, con estos datos, ustedes tienen que sacar los síndromes clínicos del paciente. No hay otra forma de empezar a abordar desde el punto de vista clínico, ¿no? La realidad de un paciente. Entonces, acá, por ejemplo, a ver, vamos a empezar las preguntas. Lazo, Doctor, buenas tardes. ya, muy bien. La pregunta es, ¿cuáles son los síndromes que presenta este paciente? Imagínese que usted está en la emergencia, le dicen, a ver, este paciente haga la historia clínica, usted hace la historia clínica y después le preguntan cuáles son los síndromes que presenta ese paciente. Lo que podría decirle ahora es que tiene un síndrome febril, eh, pero no he llevado todavía semiología digestiva. Entonces no podría decirle qué síndromes hay en la semiología digestiva. Pero más o menos puede aproximarse a ella, porque, mire, los síndromes básicamente son una combinación de dos entidades, elementos clínicos, no entidades, elementos. Uno, el síntoma y dos, el signo, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde el punto de vista general, la fiebre es síndrome, es signo, es síntoma. ¿Qué cosa es?
Bueno, en ese momento es un signo, ¿no? Porque lo estamos midiendo. Muy bien, ya. Sigamos. Mire, por si acaso acá, esto es dinámico, ¿ah? No se trata de que lo hizo bien, lo respondió mal. Participen, pongan un fundamento, ¿ya? No se queden callados. Por eso es Doctor, importante. Sí, dígame. doctor, buenas tardes. El paciente presenta fiebre, ¿no? Entonces, pero también presenta dolor en hipocondrio derecho y, bueno, hay cierto grado de ictericia conjuntival. Podríamos estar hablando de la triada de Charcot, una colangitis, de repente sea un proceso biliar obstructivo por justamente el antecedente de ingesta de grasas que usted ha referido, ¿no? ¿Por ahí podría ser? Muy bien, muy bien. Nombre, nombre. Ese es aporte. Eso se llama aporte. Nombre. Mi nombre, Rayleigh Pimentel. ¿Cómo? Rayleigh Pimentel Sánchez. Ah, su apellido es Pimentel. Ajá, sí, mi apellido es Pimentel. Pimentel Sánchez. Correcto. Mire, este enfoque es Doctor, interesante. Sí, a ver, doctor, sí, un aporte. Sabiendo la anatomía topográfica, ¿no? De las regiones del abdomen, en el epigastrio encontramos, ¿no? El hígado, también parte del estómago, ¿no? Pero generalmente más el hígado. Entonces, si refiere también que tiene eh, leve ictericia, ¿no? Tan anterior, presenta la triada de Charcot. Entonces, sí. Presenta el síndrome doloroso, podría ser uno de ellos, síndrome doloroso y también puede ser una patología hepática. ahí, a ese nivel tenemos que caminar, ¿ya? Y hacer ahí, como están haciendo ustedes, precisiones al respecto. Es saber operar con estos elementos de la clínica que son importantes, ¿ya? Sobre esa base nosotros vamos a hacer correlato clínico analítico. Los análisis laboratorios que vienen después solamente es una ayuda. La clínica es primero. El doctor Cárdenas, el que fue el fundador de esta asignatura, siempre decía a los alumnos en la clase inaugural, la clínica es primero, la clínica es segundo y la clínica es tercero, ¿ya? Los estudios laboratorios solamente ayudan, aproximan, afinan un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico, ¿ya? Partemos siempre de acá, olvidémonos que los estudios de laboratorio nos van a dar algún diagnóstico clínico, ¿ah? Ese es un error garrafal. Lo que ustedes están haciendo en estos momentos es precisamente una especie de exploración de los síndromes que tiene este paciente a partir de estos datos que le hemos presentado. Ya, su nombre, la alumna que participó. Montalbán, Montalbán Estrada. Montalbán. Ya, correcto. Mire, yo voy a ir llamando, ¿ya? A ver, Doctor, yo León, también quisiera hacer un aporte. ya, adelante, nombre, primero nombre. Rosa Muñoz, doctor. Apellido, apellido, Doctor, bueno, primero, Rosa Muñoz Revilla. Muñoz. Los síndromes que se puede encontrar es el síndrome doloroso, el síndrome febril también, y bueno, bueno, ahí se refiere que el paciente tiene una ictericia, ¿no? Esa ictericia puede ser causada de repente por una obstrucción de la vía biliar, lo que provocaría de repente también un aumento en la bilirrubina, ¿no? Por eso es que el paciente presenta ese color amarillo. También podría ser causado de repente por un tumor también que podría estar obstruyendo, ¿no? O Por también eso es el podría ser por transito. una enfermedad. Ajá, o también podría ser por un daño a nivel del hígado, ¿no? Parenquimal. Sí, sí. Ajá, sí, doctor. Muy bien, puede ser Ese también. sería mi... Ya, muy bien. Doctor, Adelante, adelante, le escucho. Pérez Malqui, doctor, ¿podría ser también un paciente con cálculos a la vesícula? Una litiasis, Ya, muy bien. porque la litiasis también puede dar fiebre, da dolor en el hipocondrio derecho, también presenta ictericia en las conjuntivas. Muy bien. Sí, Y por la edad también recordemos lo puede ser. siguiente. Sí,
recordemos lo siguiente, la secreción biliar también es un medio de cultivo. Y si hay, digamos, la sospecha de un cálculo, entonces el proceso sería el siguiente. Hay una éstasis biliar, ¿no? Y ahí es donde comienza a generarse proliferación de patógenos y por vía ascendente pueden estar, ¿no?, formando colonias a lo largo del árbol biliar. Esa también es una hipótesis, ¿no? A partir de los síndromes que estamos presentando. Mire, siempre que hablemos de un síndrome doloroso como está focalizado en hipocondrio derecho, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, en líneas generales, un abdomen agudo, ¿no? También se puede llamar así, un abdomen agudo, ¿no? Ya entonces estamos elevando el signo llamado dolor o cólico e hipocondrio derecho, que es un signo, a una categoría sindrómica, abdomen agudo, ¿no? Que puede abarcar muchos campos. Acordarse ferido, precisamente como dice su nombre, no necesariamente indica la localización topográfica, sino que los filetes nerviosos que pueden estar eh, abarcando diferentes áreas de la cavidad abdominal puede producir este dolor, ¿no? Que puede estar ubicado en diferentes lugares, a pesar de que su ubicación topográfica de origen está en otra área. Ustedes saben que el abdomen pues, se divide pues, en 9 partes, ¿no? Tenemos el epigastrio, mesogastrio, tenemos hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros localicemos un dolor en un sitio, nos puede ubicar rápidamente topográficamente dónde está la lesión, pero no necesariamente es igual. Y les pongo casos que se ha visto, pacientes con apendicitis, ¿no? En la cual siempre se dice que el dolor en fosa ilíaca derecha, etcétera, pero a veces debutan con un dolor precisamente no en fosa ilíaca derecha, ¿no? Esos son dolores referidos. O hasta el infarto de miocardio puede estar produciendo un dolor inicialmente hasta en epigastrio, ¿no? Son dolores referidos. Entonces siempre es bueno, en estos casos, solamente para hablar de ubicación general, eh, abdomen agudo, ¿no? De esa manera ya podemos empezar a indagar si efectivamente el dolor que está en hipocondrio derechos tiene su origen ahí o de repente hay otras alternativas que también hay que considerar y que nos puede evitar sorpresas. Sigamos, ¿alguien más? ¿Alguien más que participe? 1, 2, 3, 4. Tengo 5 personas que han participado. A ver, León, ¿qué me puede decir León? Aló, aló. Creo que León no escuchó. Aló, ¿me escuchan? Se le Sí, se le escucha, escucha. doctor. Ya. Doctor, Livia, sí, a ver. doctor, creo que podríamos pensar un día con la angititis aguda, ¿no? Porque podría haber una afección que hay un bloqueo en el paso de la bilis, como se está presumiendo. Bueno, se conoce que es un líquido que produce el hígado y que su función es de degradar lo que es las grasas. Y bueno, al obstruir al bloquear este cálculo, el fluido, se podría formar un caldo de cultivo ahí y se podría pensar también, ¿no? Con un diagnóstico posible, ¿no? Ujú. Bueno, pero a este nivel todavía no estamos en diagnóstico, solamente estamos a nivel de identificación de Mm, síndromes. Recuerda siempre eso, ¿eh? por el tema de dolor abdominal también, ¿no? Claro, Bueno, ya, nombre. Morales Ángel, doctor. Ya. Recuerda siempre la metodología en medicina siempre es lo siguiente, clínica, ¿ya? Signos y De síntomas, acuerdo. identificar los síndromes, ¿no? A ese nivel tenemos que también hacer una especie de
Una vez que nos aproximamos una base de datos interesante que nos lleva a la siguiente parte, nuestro plan de trabajo. En el plan de trabajo consiste, bueno, en primer lugar, qué análisis de laboratorio necesitamos, ¿no? De repente algunos otros análisis auxiliares, ¿no? Radiografía, rayos X, en fin, estudios anatomopatológicos, por ejemplo, al estilo biopsias, ¿no? Una vez que tengamos esas informaciones, ya tenemos una impresión diagnóstica. Recién ahí hay una impresión diagnóstica, puede ser 2, 3, 4 impresiones, probabilidades diagnósticas, ¿no? Pero cuando pasemos ya a hacer con los estudios de laboratorio un correlato clínico analítico, ahí sí, ya estamos prácticamente enrumbándonos a la formulación de un diagnóstico. ¿Ya? Entonces es importante esa fase. Siempre es importante lo siguiente. Acordémonos lo que nos enseñaban los antiguos médicos, los maestros de la medicina peruana. Decían que en medicina no hay enfermedades, en medicina hay enfermos. ¿Qué nos quería decir con esto? Las enfermedades realmente son aspectos teóricos. Digamos, el paciente ideal, ¿no? Pero el paciente real, el paciente de carne y hueso, es la que cada facultativo, cada médico va a ver, va a observar, va a evaluar. ¿Ya? Ese es lo que existe, enfermos. Cada paciente es un caso real. No olvidarse de esto. ¿Ya? Muchas veces los estudios de laboratorio que refieren los libros no van a coincidir con lo que observamos nosotros. Es lo que se llama una discrepancia entre lo que esperaba, porque así lo dicen los libros, y lo que observo en el paciente, ¿no? Y tengo que resolver esa discrepancia. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Desde el punto de vista clínico, ¿no? Fármaco que ya tomó el paciente, de repente alguna otra trastorno sobreagregado, ¿no? Idiosincrasia del mismo paciente, la patogenicidad que es distinta de un patógeno a otro, que puede también variar la historia natural de la enfermedad. Entonces, una serie de variables que nosotros tenemos que analizar, pero siempre recordar lo que el médico tiene que evaluar desde un comienzo es el paciente real de carne y hueso que está mirando, observando. Error frecuente. Porque el libro dice así, yo también quiero que aparezca así en el paciente. El libro del paciente. No, es al revés. Hay que recoger de la realidad del paciente, ¿no? La mayor cantidad de información que pudiera para poder compararla, contrastarla con lo que dicen los libros, ¿no? Y poder entender y guiarnos para llegar al diagnóstico. El libro es solamente como una linterna, ¿no? Una guía que nos va diciendo hacia dónde tenemos que encaminar la evaluación del paciente. Esto se consigue con la práctica. ¿Ya? Ahorita en este momento estamos en el curso de correlación clínico-analítica, pero no perdamos de vista esta parte, ¿eh? La metodología en la medicina. Es comparar, contrastar, confrontar lo que aprendimos en teoría con lo que vamos a mirar en el paciente. Precisamente en el curso de semiología que están llevando ustedes ahí, ya van a aprender a organizar los síndromes. Recordar siempre, síndrome no es sino una asociación, signos y síntomas. ¿Ya? Y les aconsejo, cada vez que ustedes digan el paciente tiene tal o cual síndrome, susténtenlo, argumenten, de tal manera que no se vea como algo arbitrario. Por ejemplo, paciente tiene un síndrome caracterizado por, así miren, el término clásico es caracterizado ¿por qué? Por un signo y un síntoma, o un síntoma y un signo. Con eso ustedes ya tienen un argumento suficiente para eh, hacer validar su hipótesis de trabajo, ¿no? Bien, mire, acá por ejemplo, rápidamente para seguir avanzando, ¿ya? Años hospitalizado por fiebre, dice, ¿no? Con escalofríos, de 38 a 40 grados centígrados. Definitivamente, si yo tengo acá fiebre, que es un signo porque está cuantificado, si fuera una sensación de alza térmica es cuando no está cuantificada, ¿ya? Y los escalofríos definitivamente sí me están diciendo que efectivamente hay una fiebre alta ahí. Incluso antes de la fiebre, el escalofríos es una señal de que va a haber una fiebre alta, ¿ya? Y la relacionado con ingesta de grasas, ¿no? Y el mismo paciente lo refiere cólicos hepáticos, ya me está señalando
prácticamente me está confirmando que es el hipocondrio derecho en donde presenta el dolor, ¿no? Mire, con estos dos datos, yo ya me puedo orientar y decir que realmente esta fiebre, ¿no?, cuantificada con este dolor está relacionado con un proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, ¿es la única causa? No, pero es lo más frecuente. Y aquí estoy haciendo una unidad clínica, ¿ya?, de la fiebre con el dolor en el hipocondrio derecho, uniendo los dos en un síndrome llamado síndrome infeccioso. Ahora, puede ser que también la fiebre marche por su cuenta y no tenga que ver nada con el dolor del hipocondrio derecho, puede ser, pero se aleja esa posibilidad. Siempre que ustedes piensen en alguna hipótesis de trabajo a este nivel de evaluación, no se queden con una sola hipótesis. Una que sí es la más cercana es la que, por ejemplo, en este caso le estoy mencionando. Lo más probable es que haya una fiebre y un dolor hipocondrio derecho, que ambos tengan una causa única, llamado proceso infeccioso. ¿Ya? Puede suceder, es que sean separados, que uno no tenga que ver nada con el otro. Ya, ese es otro tema, pero se aleja, nos le digo un ejemplo típico, paciente que tiene ictericia y al mismo tiempo paciente que tiene anemia, ¿no?, y hematuria. Ya, entonces, yo puedo de repente sospechar de que obedecen a causas distintas, pero también puedo unificar ambos eventos, ¿no?, en uno solo, ¿no? Por ejemplo, puede ser una anemia hemolítica, ¿no? Esa es una hipótesis. Estoy juntando paciente anemia con hematuria, ¿no? Bien, y así, siempre que ustedes tengan varios síndromes, traten de hacer unidad clínica. O sea, tratar de, como dice, simplificar y reducirlo en la menor cantidad posible de síndromes. Pero primero describiendo todos los que encuentren y después comenzar a unirlos. Ese criterio se llama criterio de unidad clínica. Cuando tengan un diagnóstico también o varios diagnósticos probables, también pueden hacer el mismo procedimiento. ¿Ya? Unificar dos síndromes en uno solo. Perdón, dos diagnósticos probables en uno solo para simplificar, ¿no?, y poder mejorar el análisis. Y como le digo, el criterio se llama criterio de unidad clínica porque parte de este concepto. Dos eventos que están concurriendo en el tiempo, es difícil que estén separados unos de otros si encontramos una causa única, ¿ya? Pero si a pesar de esa causa única realmente no lo avalan los estudios posteriores, entonces es probable, sería cosa rara, que obedezcan a diferentes orígenes. Y hay que manejarlos así también, ¿ya? Eso solamente para que ustedes consideren cómo es la metodología en medicina, ¿no? Primero, el paciente, bien evaluado con su buena historia clínica. Compararlo con los conceptos teóricos. Esto obliga a que usted tenga que hacer un repaso continuo de la teoría. Hoy en día lo vamos a hacer acá a propósito de correlato clínico analítico, ¿ya? Entonces, bueno, ya tenemos entonces esta formulación sindrómica, ¿no? Y la ictericia, bueno, haya un proceso obstructivo, ¿no? Eh, a ver, el dolor cólico en el hipocondrio derecho. ¿El parénquima duele? ¿El parénquima hepático duele? No, doctor. No, ¿no es cierto? Lo que duele es la cápsula de Gleason, que se distiende, ¿no es cierto? Pero tampoco es un dolor tipo cólico. El dolor parenquimal no es cólico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica de un dolor cólico? Que es punzante y se refleja. El dolor cólico. Cólico, ¿ah? Doctor, retorcijón que siente el paciente. Doctor, Sí. es A de ver, tipo que vienen oleadas, parece. claro. Es un dolor que viene por oleadas. En cambio, el dolor pleurítico sí es un dolor tipo punzada.
En cambio, el dolor parenquimal es un dolor que podemos llamar algo así como difuso, un dolor sordo le llaman también a veces, ¿no? Hay que distinguir eso, sobre todo preguntando al paciente cómo es el dolor, ¿no? Y eso nos puede ayudar. Bueno, si acá me dicen dolor cólico, porque seguramente asumimos que le ha preguntado al paciente, ¿no? Es un dolor que viene por oleadas. Y eso ya lo caracteriza de cualquier otro tejido que puede producir dolor, ¿no? El dolor cólico generalmente es un dolor visceral, ¿ya? O de víscera hueca. En este caso, si está localizado en el hipocondrio derecho, ¿qué víscera hueca tenemos en esa área? La vez. Vesícula biliar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya estamos apuntando siempre a reafirmar nuestra hipótesis de que el problema está en de este tipo de patología relacionada con vesícula biliar. Bien, sigamos. Uy, a ver, ¿qué pasó? Se fue el... ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí se ve, doctor. Ya. Este es el hemograma que encontramos en el paciente, ¿no? Miren, leucocitos. Anoten siempre, anoten porque de repente cambio acá de imagen de presentación y para no volver al mismo tiempo, ustedes vayan anotando. Leucocitos 17.600 por milímetro cúbico. Glóbulos rojos 3.8 millones por milímetro cúbico. Hemoglobina 11.5 gramos por decilitro. Hematocrito 33.8%. Volumen corpuscular medio 91 femtolitros. Hemoglobina corpuscular media 31 picogramos. Concentración corpuscular media de la hemoglobina 34%. La fórmula diferencial tenemos acá abastonados 10%, segmentados 80%, monocitos 2%, linfocitos 8%. Después se le hizo una prueba adicional, velocidad de sedimentación globular, 70 milímetros en la primera hora. En un estudio bioquímico y no hay más, bilirrubina total 4 miligramos por decilitro. Bilirrubina directa 3.6 miligramos por decilitro y bilirrubina indirecta 0.4 miligramos por decilitro. Bien, eso es todo lo que tenemos. Entonces acá ya tenemos alguna información y salta a la vista muchas cosas. Y aquí voy a empezar a las preguntas. A ver. Maita de la Cruz. Sí, doctor. A ver, ¿qué opinas de la serie blanca? Empecemos con la serie blanca. A ver, empecemos por la primera pregunta. ¿Está normal? ¿Está elevado? ¿Está bajo? Doctor, creo que está elevado. Está muy elevado, ¿no es cierto? Sí. Sí, los valores normales de la serie blanca varía, no mucho, pero a veces usted va a encontrar 4.500 a 10.000, 5.000 a 10.000, ¿no? Pero esos son valores que se consideran normales, en un rango de normalidad, digamos, ¿no? Entonces están elevados. Ya, ahí es donde le digo nuevamente, repaso teórico, ¿ya? De tal manera que me permita contrastar la información con el paciente real que tengo al frente. Si tiene leucocitosis, a ver, una causa de leucocitosis, Maita. Una infección, doctor. Puede ser neoplasias. Neoplasia, nombre, ¿quién dijo neoplasia? Maita. Maita. Ya.
Manco, otra causa. Manco. Manco Turqui, aparte de infección, ¿qué otra causa Sí. de Sí, Mm, Doctor, adelante. doctor, ¿podría ser una infección viral? Infección viral, puede ser. ¿De qué tipo? A ver. Puede ser, pero son solamente 4 tipos de infecciones virales que me van a producir leucocitosis, porque la gran mayoría de, por si acaso, virosis, o me producen leucocitos normales o un poco disminuidos, leucopenia leve. Pero hay Doctor, 4, doctor, sí. también en problemas con la médula ósea, también creo que hay un aumento de la leucocitosis, creo. No sé si estoy en lo correcto. No, pero ¿de qué problema? Pues evidentemente que la médula ósea produce leucocitos, pero ¿de qué problema es? Ahí sí tenemos que hacer precisiones, ¿no? Doctor, ¿puede ser una leucocitosis por lesión tisular, por el efecto obstructivo? A ver, puede ser, efectivamente, sí. Méndez, Méndez Sánchez. Bueno, Montalbán ya respondió. Morales, Toribio. Morales, Toribio también. Morales, doctor. causa de Doctor, leucocitosis. Sí, doctor Morales Toribio. sí. Derecho. Doctor Morales Toribio. Sí, sí. A ver. Muy bien, entre las causas de leucocitosis las más frecuentes son, bueno, puede ser es por una respuesta normal de infecciones, como lo mencionábamos, también puede ser por producto de algunos medicamentos como corticosteroides, Ya. cáncer de médula también, como lo mencionaron, y pues, no sé, bueno, entre Ya, otras muy bien. cosas. Ya. A ver, sigamos con Muñoz Revilla. Ah, no, ya Doctor, también. disculpe, a mí no me llamó. Sí, sí, sí. Nakamura. Doctor, yo soy Morales Rojas, a mí no me llamó. Aló. Doctor, quien respondió fue Morales Toribio, doctor. No, sí, sí. Yo lo tengo acá ya anotado. Doctora Morales Rojas me llamó, creo. No sé. Nakamura la llamó. Doctor, Sí. parece que me menciona que hay compañeros que tienen problemas con su red. Por eso dice que no pueden, se les va la señal. Por eso no pueden responder. Ya. Navarro. Ese problema me parece que está fallando Movistar, ¿no? Navarro. Nina Quispe. Sí, doctor. Podría ser a causa de una infección bacteriana. Ya. Noriega. Neoplasia por un tumor maligno. Ya. Ya. Bueno, miren. Cuando ustedes seguramente han estudiado causa de leucocitosis, desde el punto de vista nosográfico, desde el punto de vista Doctor, teórico, sí.
Dígame. Solamente por algo que no han mencionado mis compañeros, es que también puede ser fisiológico la leucocitosis. Ya, muy bien. Nombre. Catherine Nombre. Lazo. No siempre es patológico. Lazo Apellido. Sarmiento. Lazo. Ya. Ok. Ya. Bueno, así como dice el compañero, ¿no? Miren, lo que ustedes han dicho está bien, pero hay que sistematizar también las definiciones. Eh, siempre es importante, cada vez que ustedes vean una historia clínica, y eso va a pasar con los conversatorios, ¿no? Cuando vean los conversatorios van a ser mucho más nutridos. Lo que ustedes tienen en ese momento que hacer es igual, hacer los estudios sindrómicos y confrontar cada uno de los análisis de laboratorio. Un consejo le doy, sí, hagan una revisión teórica de los estudios de laboratorio, como estamos haciendo en estos momentos, causa de la leucocitosis, pero puntuales en relación al caso que estamos mirando. Ya no va a ser esa revisión teórica que empezaba con definición, biopatogenia, clasificación, no, ya no, puntual, causa de leucocitosis. A estas alturas ya ustedes tienen que también empezar a hacer sus mapas semánticos. ¿Por qué? Hay una experiencia que dice bien claro, un gráfico, un diagrama, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque realmente la parte teórica ustedes ya lo han repasado. Lo que sucede es que la memoria a veces es frágil, pero está ahí presente y hay que sacarlo a flote. ¿Cómo? La imagen, los mapas conceptuales, los diagramas. Eso van a ayudar inmediatamente a que aflore a la conciencia lo que tienen guardado ustedes ahí como conocimiento. Y eso hay que hacerlo continuamente. ¿Ya? De ahí ahora en adelante va a ser así. Hasta que se gradúen de médicos, ustedes van a estar haciendo revisión teórica con repasos teóricos. ¿Ya? Revisiones teóricas, perdón. ¿No? Eh, ¿Para qué? Con la finalidad de entender, ¿ya? ¿Dónde está ubicado dentro de esa malla de conocimientos que hay alrededor de una leucocitosis, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál es lo que más se aproxima a la realidad del paciente? Y van a ver que de ahí, paso a paso, se va armando el rompecabezas que les conduce ya a acercarse a un diagnóstico. Por ahora yo no le voy a exigir esa parte de impresiones diagnósticas, pero sí una buena correlación clínico-analítica, sustentada en el repaso teórico. ¿Ya? Entonces acá, dicho esto, le digo, aquí para una causa de leucocitosis rápidamente ustedes tienen que tener su diagrama. Uno, como dijo su compañera, leucocitosis fisiológica y por oposición, leucocitosis patológica. Nada más. Ahora viene él ya al detalle. Y en la leucocitosis fisiológica, ¿a qué entidades clínicas pongo? Bueno, en primer lugar, recién recordar siempre que no es un poco preocupado, pero en exceso. Pidió un hemograma, se le tomó, tenía 14.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y cuando él leyó los 14.000, pensó que el paciente se había infectado, que de repente aspiró meconio y que no sé cuánto por ahí y por acá. Y llamó por teléfono al laboratorio, preocupado porque decía cómo era posible que ponga 14.000 leucocitos si el paciente no tiene foco, ¿no? Entonces, le preguntamos, bueno, ¿de qué paciente se trata? Bueno, es un niño que tiene 8 días de nacido. Bueno, un recién nacido siempre tiene así. Ya, esa es la leucocitosis fisiológica. Otra causa de la leucocitosis fisiológica, esfuerzo físico. Por eso cuando tomen una muestra, siempre este paciente debe estar en decúbito dorsal activo, ¿no? Y se le toma la muestra. Pero si lo hacen después de un esfuerzo físico, obviamente van a salir resultados alterados, ¿no? Que los puede llevar también a inducir error. Ya, recordad también esto. Otra causa, las gestantes, generalmente en trabajo de parto, las puérperas inmediatas también tienen leucocitosis. ¿Ya? Pero es leucocitosis fisiológica. ¿Ya? Siempre es bueno recordar esto. Van a ser pocos casos que de repente van a tener que enfrentar así, pero no lo olviden. ¿Ya? Otro tema que aquí en la leucocitosis fisiológica es importante mencionar es la siguiente. Se habla de que hay leucocitosis postprandial.
Sin embargo, hay estudios al respecto y mencionan que muchas de las leucocitosis postprandiales están relacionadas con la ingesta de alimentos con características alergénicas. Y un poco como que esto ha quedado en discusión, ¿ya? También es bueno recordar. Bueno, si esta es la leucocitosis fisiológica, ¿qué sucede en la leucocitosis patológica? Ahí sí hay mayor cantidad de casos. Y también es importante conocer porque a veces se asocia solamente con leucocitosis infecciosa y se olvidan del resto. Y también hay una porción de errores que se comete ahí. Es otro caso característico. Ingresa un paciente por emergencia con una crisis asmática. En 2 días lo estabilizan, pero lo pasan hospitalizados. Estaba ahí 10 días. Y al 8.º día, antes de darle de alta, el interno quiere evaluar a cómo está su leucocitosis, porque en emergencia tenía 9.500 y quería saber cuál ha sido la evolución. Y resulta que tenía 15.000 leucocitos. Llama por teléfono al laboratorio, de igual manera, ¿no? Evaluamos la historia clínica y vemos que el paciente ha recibido corticosteroides. Entonces ustedes se dan cuenta que es importante tomar en cuenta que no solo la infección me va a producir leucocitosis, también hay fármacos. Bien, entonces ahí entra, en esta leucocitosis patológica también hay 2 subgrupos que tampoco debemos olvidarnos. Hay la leucocitosis de tipo infecciosa y la leucocitosis de tipo no infecciosa. Ambas son patológicas, ¿ya? Es más, de la infecciosa predomina con respecto a las no patológicas, y ese es el peligro, porque todo el mundo asocia solamente a infección como causa de leucocitosis, se olvida el resto, ¿ya? Entonces, en la leucocitosis infecciosa, recordar también que encabeza la lista los patógenos llamados piógenos. ¿Qué significa piógenos? Están relacionados con la producción de pus, ¿ya? Recordar. ¿Cuáles son esos agentes piógenos? Tenemos los estafilococos, estreptococos, meningococos, gonococos, ¿ya? Es importante recordarlo. Bueno, después hay otras causas, ¿no? Por ejemplo, su compañero mencionó infecciones virales. Le vuelvo a mencionar y recordar, las infecciones virales, solamente 4 casos están relacionados con leucocitosis. El resto me producen leucocitos normales o leucopenia. Leucopenia leve, pero leucopenia de todas maneras, ¿ya? ¿Cuáles son estos 4 casos que me pueden producir eh, leucocitosis y que son virus? Tenemos la poliomielitis en los niños, la rabia, ¿ya? Es un En el campo generalmente está relacionado con murciélagos, en la ciudad con perros, ¿no? Gatos también están relacionados. Las encefalitis virales también. Y por último, el herpes zóster. ¿Ya? Todo se va a producir leucocitosis. Recordad siempre esto, ¿eh? No hay otra causa. Cualquier otra causa relacionada con un trastorno viral que me produzca leucocitosis, a ver, solamente piensen en estas entidades clínicas que les he mencionado. Por otro lado, ¿toda bacteria me va a producir leucocitosis? No, tampoco. Aunque la inmensa mayoría me produce leucocitosis, la mayoría de bacterias me refiero, hay 2 casos que yo tengo que tomar en cuenta. La Fibra tifoidea y la brucelosis, ¿ya? Estas 2 entidades clínicas me producen leucopenia. Pero ojo, también acá, señal de alerta, pues se puede conocer siempre la historia natural de la enfermedad. Si un paciente con fiebre tifoidea o brucelosis debuta con, y si de repente bruscamente gira hacia la leucocitosis, ya esta es una emergencia, sospechar de que hay una complicación grave. En el caso de la fiebre tifoidea, la complicación más frecuente, o grave, perdón, no tanto frecuente, es la llamada perforación tífica, ¿ya?
Esa es la que me puede llevar a la muerte del paciente si no lo manejo inmediatamente. A ver, ¿alguien me puede hablar acerca de la perforación tífica? ¿A qué se debe? Doctor, no se A entendió. ver, la perforación tífica es una complicación etiopatogenia. Doctor, se refiere a la perforación intestinal tífica. Claro, claro, sí. Ah, claro, eso es, doctor, si no me equivoco, una complicación, ¿no? Por una determinada infección, si no me equivoco. La Eh, salmonelosis. claro, esa infección es adquirida mayormente en los casos, bueno, en pacientes que ingestan agua o alimentos contaminados, ¿no? Ya. Sí, adultos jóvenes, ¿no? A ver. ¿Alguien puede hacer una revisión teórica de la perforación tífica? Ya. Siempre es bueno, como repito, esto que le estoy mencionando es para hacer una revisión teórica. Siempre es bueno. ¿Ya? A ver, se lo dejo a usted para que lo evalúe. ¿Sabe por qué es importante esta revisión teórica? Ustedes cuando lleguen más adelante en la clínica. En la clínica hay una amplia gama abigarrada de entidades clínicas que ustedes tienen que saber la historia natural de la enfermedad. ¿Ya? Con la historia natural de la enfermedad usted puede rápidamente orientarse. ¿Ya? ¿Cuáles son las probabilidades diagnósticas? Y también van a orientarse en relación al correlatorio, exámenes auxiliares versus evolución de ya. Eso es importante. Desde ahora, pero ya no, como repito, una revisión muy nosográfica, abigarrada, no puntuales frente al caso concreto, como en este caso que estamos pasando, ¿no? Ya, eso es importante. ¿Ya? De aquí hasta que ingresen al internado, si hacen esa dinámica permanente, continua de revisión teórica, van a ver que van a tener una buena base cuando lleguen al internado. Es más, les doy otro consejo también. Ustedes de ahora en adelante van a ver tiempos libres, un par de horas. Yo en mi época, con varios de mis compañeros de estudio, nos íbamos a 2 hospitales donde encontrábamos casos clínicos, en el 2 de mayo y en el Loaiza, ya cuando empezamos nuestro curso de clínica. Y nos íbamos en esos tiempos libres a hacer historias clínicas en las emergencias, porque ahí faltan brazos para hacer historias clínicas. Y les digo esto porque en esa época el que fue nuestro jefe de prácticas de anatomía, como lo conocíamos, fue nuestro contacto para ingresar al 2 de mayo. Y él nos puso en contacto también para entrar a Loaiza, a hacer prácticas. Así, éramos todavía alumnos, ¿ah? No éramos internos, nada por el estilo, alumnos. Pero queríamos hacer que nos den un ingreso, por lo menos un par de horas. Eran los tiempos libres que teníamos. Yo recuerdo que, por ejemplo, teníamos una clase que empezaba a las 4 y habíamos terminado de almorzar a la 1:30. Y un par de horas nos íbamos así al 2 de mayo o a Loaiza. Insisto, esa es la manera con que ustedes van a afianzar el concepto teórico de los cursos de clínica. Van a tener tal cantidad de información que si no lo afianzan en la práctica, a la hora del examen se puede diluir, ¿no? O de repente algunos solamente estudian para el examen, pero el médico no es una nota, el médico es un amplio conocedor de la clínica del paciente. Y desde ahora tienen que acostumbrarse ustedes, no solamente a revisar teóricamente libros, sino también ir a practicar, empezando por hacer historias clínicas. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, ya están llevando semiología. Cuando empiecen los cursos de clínica, ahí les van, como práctica, trabajos prácticos, le van a decir, hagan historias clínicas en las emergencias. Insisto, ahí en las emergencias faltan brazos para hacer las historias clínicas. Es más, la ventaja que tiene es que como hay internos y residentes que están ahí evaluando pacientes, ellos les van a indicar rápidamente qué es lo que deben recetar, qué pruebas pedir.
Y van a ver cómo es que a veces, entre comillas, calcado del libro, le están diciendo, suministre este tratamiento, pida esto acá, etcétera, etcétera, ¿no? Teórico con la práctica. ¿Ya? Es un consejo que le doy a propósito de esto, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema. Entonces, tenemos acá las dos causas, dos bacterias que me pueden producirlo y que debo tomar en cuenta, ¿ya? Porque pueden pasar a una leucocitosis que me está indicando ya que hay algo, una complicación grave, ¿ya? Uno de ellos es la perforación tífica y en la brucelosis es la infiltración en médula. Se comienzan a formar colonias en médula ósea, ¿ya? Y eso es suficiente para que comience a dispararse los leucocitos a la sangre periférica. Ambos casos tienen que ser tratados y manejados inmediatamente, ¿ya? Bien, continuemos. Entonces, esta es la parte de la leucocitosis infecciosa. Ahora pasemos a la parte de la leucocitosis no infecciosa. La gama también de causas. Una de mis compañeras mencionó lesión tisular. Una lesión por aplastamiento, por ejemplo, ¿no? Es muy frecuente eso. Se le cayó una pared encima, fue atropellado por un carro que le pasó encima y sobre los miembros inferiores. Esas lesiones por aplastamiento va a producir leucocitosis también. El infarto de miocardio. El infarto de miocardio también está relacionado. A ver, un momentito. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Bebé. A ver, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Apáguelo. Están escuchando cosas privadas que no debemos escuchar. Ya, muy bien. Entonces les mencionaba, ¿no? De que las lesiones tisulares, como el infarto de miocardio, también pueden producir leucocitosis. En general, cualquier tipo de lesión en tejidos siempre va relacionado con... también les voy a mencionar un caso típico que nos ha pasado también en el laboratorio. Era una época en donde varios pacientes de cardiología eran sometidos a una intervención, ¿no? En donde trataban de ingresar por una vena de miembros inferiores hasta tratar de llegar a la aurícula derecha, ¿no? Bueno, en el camino iban generando una especie de proceso inflamatorio. Los cardiólogos comenzaron a reclamar porque en los estudios de control, en el programa, todos esos pacientes salían con leucocitosis, ¿no? Bien. Bueno, lo mencionamos pues de que si habían sido sometidos a un proceso de cateterismo ascendente, se habían lesionado algunos vasos, produciendo procesos inflamatorios, ¿no? Y eso explicaba la leucocitosis, ¿no? También entonces es importante recordar eso, ¿no? A veces, como repito, cuando uno cree que solamente la infección es la única causa de la leucocitosis, inmediatamente va a buscar el foco y ve que no hay nada y piensa que hay un error de laboratorio, pero no es así. Lo primero que hay que pensar en la discrepancia entre lo que esperaba y lo que observo es la realidad del paciente. Si ha sido sometido a un proceso así de este tipo, de cateterismo intravenoso, hay que pensar siempre que puede producir lesión tisular y consecuentemente causar leucocitosis. Bueno, los fármacos también ya hemos mencionado, como los corticosteroides, también están relacionados con leucocitosis. Los estados comatosos, coma diabético, hipermolar, cetoacidótico, coma urémico, ¿no? Los estatus epilépticos también están relacionados con leucocitosis, sobre todo cuando están continuamente con crisis tónico-clónicas, ¿no? También producen leucocitosis. Algunas enfermedades endocrinas, como el síndrome de Cushing, por ejemplo, también. Entonces, es necesario recordar todos estos eventos clínicos
¿no? Y sobre esa base, confrontar con el paciente, a ver qué es lo que más se acerca a lo que tiene el paciente. Por ejemplo, en este caso, ya de acuerdo a esta clasificación que tenemos, fisiológica, infecciosa, no infecciosa, ¿cuál es lo que más se aproxima a este paciente? Por ejemplo, ¿puedo sospechar una leucocitosis fisiológica en este paciente? No, ¿no es cierto? Definitivamente, ¿no? No es recién nacido. Doctor, Sí, doctor, sí, sí, le doctor, escucho. disculpe, ¿está pasando las diapositivas? No, me he quedado acá Están en... pasando las diapositivas. No, no, me he Ah, quedado en ya, leucocitosis. disculpe, sino que algunos compañeros querían saber. Ya, doctor, gracias. Disculpe la molestia. Ya, no se preocupe. Ya. Entonces, este es precisamente lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Qué es lo que se aproxima al paciente? No hay leucocitosis infecciosa, no hay leucocitosis fisiológica, perdón. Leucocitosis infecciosa, más, ya vamos a ver acá que está predominio de polimorfos nucleares. Observen, abastonados 10%, segmentados 80%, monocitos 2%, linfocitos 8%. Bien, entonces, esta es una leucocitosis a predominio de polimorfos nucleares. Y generalmente es bacteriana este tipo de perfil. Ahora, aquí viene la pregunta por si acaso, ¿no? ¿Tiene segmentados incrementados o tiene linfocitos disminuidos? Acá tiene 8% de linfocitos. Bueno, la pregunta, mire, yo les aconsejo por favor que cierren su micrófono, ¿ah? Del contrario voy a tener que retirarlos acá de- del, del grupo porque están acá interrumpiendo. No es posible que todo esté interrumpiendo acá por un descuido. Doctor, Bien, entonces continuemos. ¿Me escuchan, no? Sí se doctor, la escucho. Sí, doctor, sí se le escucha. Sí se le escucha, doctor. Ok. Bueno, mire, entonces aquí hay que hacer una discriminación, ¿no? Tengo acá linfocitos 8%. ¿Puedo hablar de linfopenia? Sí, Sí, están doctor. disminuidos. Sí. Doctor, porque está Doctor, disminuido. generalmente son 25%, 30. Ya. Mire, lo que usted Doctor, dice, pero sí, a ver, sería proporcional al número de leucocitos y como están aumentados, no habría tanta linfopenia, creo. ya, muy bien, buena observación de su compañera. Mire, para hablar de incremento o disminución de una de las estirpes celulares, en primer lugar hay dos tipos de evaluación, la relativa y la absoluta. Como ustedes podrán ver acá, cuando se expresa en porcentajes, es relativo cualquier incremento o disminución. Y nuevamente insisto, acá los libros solamente es una guía. ¿Ya? Los libros a veces nos hablan de una fórmula diferencial, ¿no? En la cual, bueno, los abastonados no pueden pasar del 4%, dicen, ¿no? Los segmentados pueden estar entre 40, 60%, sinófilos hasta el 3%, linfocitos 4%, dicen, ¿no? Linfocitos 25, 30%. Pero eso es cuando los valores están en rangos normales. O sea, si yo tengo leucocitos de 5.000 a 10.000, estos valores porcentuales, eso se considera normal. Pero cuando se sale del rango, como es en este caso, ya los valores porcentuales varían, ¿ya? Y ya no vale esa fórmula que dice que eso está alto en función a porcentajes. No, hay que pasar al recuento absoluto. Y me refiero a esto, a ver, un ejercicio elemental.
Hablar de 4% de abastonados en un paciente que tiene 5.000 leucocitos es lo mismo que decir 4% en un paciente que tiene 20.000 leucocitos. No es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que convertirlo siempre a valores absolutos. Por ejemplo, acá yo puedo sospechar linfopenia, pero si realmente es linfopenia, si dice 8%, yo hago mi cálculo. ¿Cuánto representa el 8% en números absolutos del total llamado 17.600 leucocitos? Entonces yo hago mi cálculo, ¿no? Y en base a eso yo puedo definir si está elevado o está disminuido. A ver, hagan la operación, a ver. A ver, 8 es a 100. No, perdón, en este caso es 17.6. Es el 100%. ¿Y el 8% cuánto será? Entonces 17.6 por 0.08. A ver cuánto sale. Hagan la operación. Debe salir como 1.400 más o menos. Sí, pero salió 1.408. Mire, los valores del linfocito según la literatura, el rango normal, uno puede tener entre 1.500 a 3.500. Ya, eso se considera normal. En este caso está ligeramente bajo, ligeramente. Ni siquiera es muy marcada la disminución, ¿no? Pero qué diferencia cuando vemos 0.8, 0.8, ¿no? 8%, como diciendo ya demasiado bajo, ¿no? Pero no, es ligero nada más. Es típico de un paciente, es la llamada curva hematológica en un paciente con infección bacteriana. La, la fase por la que atraviesa esta curva hematológica, en cuanto a la fórmula diferencial, es importante recordar también. Hay tres fases. La primera fase es la fase de ataque, cuando los patógenos comienzan a ingresar. Hay una respuesta al organismo, ¿no? Comienza a haber fiebre, los reactantes de fase aguda se incrementan, la velocidad de sedimentación se acelera, ¿no? Y los segmentados comienzan a incrementarse, ¿ya? Los eosinófilos y linfocitos comienzan a disminuir. Luego viene la segunda fase, es la fase de defensa, el organismo comienza a responder, ¿ya? La fiebre se puede mantener o disminuir ligeramente. La velocidad de sedimentación sigue acelerada. Los restantes de fase aguda también están incrementados. Pero con una tendencia a la declinación. En cambio, comienzan a incrementarse los monocitos, ¿ya? Luego sigue la última fase, ya, la fase de resolución, en donde ya comienza a caer la fiebre. También los restantes de fase agudo tienden a normalizarse. En este caso, los linfocitos comienzan a subir, ¿ya? Y de un proteinograma electroforético nos menciona que la gamma globulina están incrementándose. ¿Por qué? Porque están incrementándose los anticuerpos, ¿no? También se le llama, en la primera fase, la curva neutrofílica.
En la segunda fase es la curva monocitaria. Y la tercera, la última, es la curva linfocítica. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, todavía estamos en la segunda fase, ¿no? Entre primera y segunda fase. Hay linfopenia, ¿no? Y cuando pase a la tercera fase ya comienza nuevamente a incrementarse los linfocitos porque están produciendo los anticuerpos contra los patógenos invasores. Bien. Luego tenemos acá, a ver, vamos a hablar acerca de la serie roja. Doctor, disculpe, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Doctor, mil disculpas que lo interrumpa, soy la alumna Catherine Lazo. Doctor, el día de hoy, como la práctica era de 3 a 5 de la tarde, yo tenía programada una práctica de semiología respiratoria a las 5 de la tarde. Le he avisado a mi docente, pero y a las 7 de la noche también tengo clase de semiología. No, No es sé si es que hasta las 6 es la clase, por si acaso. Es de 2 a 6. nosotros tenemos en el horario de 3 a 5 la No, práctica. no. Yo tengo acá la activa. Todos los docentes están de 2 de la tarde a 6. Yo le digo, está así, por si acaso, no creo que se curse con otro curso, ¿ah? Porque el otro curso no creo que estén pensando esa hora. No puede, o sea, el departamento académico no va a cruzar 2 horarios pues, distintos en diferentes cursos. Es No, hasta pero a es, partir de las 6. sí, es a partir No, de no. las 6. Ok, perdón. Sí, por eso le digo, acá la clase es hasta las 6. Ok, Doctor, ok, disculpe, pero ya son 5:50, doctor. Sí, pues, por eso ya vamos a terminar ya. Sí, doctor, lo que pasa es que algunos van a tener otros cursos más adelante y por eso queríamos saber hasta qué hora va a durar la clase, ¿no? Hasta las Porque tienen 6. semiología Repito ok, nuevamente. gracias. Donde Puede quiera que continuar, vaya, doctor. hablen al Disculpe, departamento y ahí están las horas. Bueno, continuemos. No hay problema, doctor. No hay problema, doctor. Continúe, no se preocupe. Sí. Pasemos a la parte de la serie roja. Acá tenemos hematíes, hemoglobina, hematocrito, disminuido. Constantes corpusculares, observen ustedes, están normales, ¿no? Para un paciente de 40 años de edad, definitivamente el paciente está yéndose a la anemia. Ahí es donde viene la discusión teórica, causa de anemia, ¿no? Hay varios tipos de anemia, por si acaso, ¿ah? Depende de cómo sea el criterio de clasificación. Si tenemos el criterio morfológico, nos vamos a guiar por las constantes corpusculares, ¿no? Por ejemplo, si el volumen corpuscular medio está normal, es una anemia normocítica. Pero si está por debajo de 85 femtolitros, tenemos una anemia microcítica. Si está por encima de 95 femtolitros, tenemos una anemia macrocítica. Y si está por encima de 116 femtolitros, es una anemia megaloblástica, patognomónica de déficit de vitamina B12. Dentro de ese mismo criterio morfológico, la hemoglobina corpuscular media. Si estamos hablando de un rango de normalidad de 27 a 32 picogramos, estamos hablando de una anemia normocrómica. Si está por debajo de 27 picogramos, es una anemia hipocrómica. Por encima de 32 no refiere a la literatura de hipercromía, excepto en los casos de pacientes con vitamina B12 que están saliendo de ese cuadro anémico, pero es muy fugaz esos valores. Luego sí la concentración corpuscular media de la hemoglobina, ¿no? Que oscila en 34%. No es sino el porcentaje de la masa que está ocupando, ¿no? El glóbulo rojo, pero expresado en porcentaje. Se correlaciona con la hemoglobina corpuscular media, mientras que la hemoglobina corpuscular media está expresada en pesos, en el otro está expresado en porcentaje. ¿Ya? Recordar eso. El otro criterio, aparte del morfológico, y es el que más van a ver ustedes, es el criterio fisiopatológico, en donde hay una anemia
eh, eh, podemos llamar por incremento en la, perdón, disminución en la producción, ¿no? O sea, la médula ósea no está produciendo bien. Por incremento en la destrucción, o sea, en la parte central. Y por incremento de las pérdidas, ¿no? Las hemorragias, pueden ser agudas o crónicas, ¿no? Y por último tenemos el criterio etiopatogénico, que lo clasifican en dos nada más, de origen central y de origen periférico, ¿no? De origen central, básicamente estamos hablando fallas en el stem cell, como la anemia plástica pura, o en las células precursoras, ¿no? Como es en la síndrome mielodisplásico, las leucemias, ahí hay anemia de ese tipo. Carenciales también, ¿no? La diseritropoiesis congénita, ¿no? Son casos típicos de esta parte de la anemia de células precursoras. En la parte de las anemias de tipo periférico, pues ahí, ¿ya? Por eso siempre estoy haciendo repaso teórico, miren, ¿ah? En la parte periférica tenemos las anemias eh, congénitas, en la cual está alteradas las membranas. Caso de ferocitosis hereditaria, eritrocitosis hereditaria, ¿no? La falla está en la estructura de las proteínas de la estructura del glóbulo rojo, ¿no? La anquilina, la espectrina, son proteínas que dan forma al glóbulo rojo y cuando hay falla en el ensamblaje comienzan a haber estos problemas, eferocitosis hereditaria o eritrocitosis hereditaria. Luego tenemos también las hemoglobinopatías, también sigue siendo hereditaria, ya saben ustedes la hemoglobinopatía S, la C, la E, la O, son hemoglobinopatías hereditarias. Ya, eso lo vamos a ver también en unos casos clínicos que vamos a presentar. Por último tenemos las enzimopatías, ¿no? Déficit en glucosa 6-fosfato piroquinasas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la clasificación típica de pacientes anémicos. Sobre esa base nosotros tenemos que hacer una discriminación. En este caso, ¿qué pasó? ¿Por qué ese paciente tiene una hemoglobina disminuida? Vamos a sospechar la directa es la que está incrementada, en cambio la indirecta está normal. ¿Ya? Entonces nuevamente sigue la pregunta, ¿y por qué tiene anemia? Ahí es donde nuevamente digo, si ustedes hacen un repaso teórico, van a encontrar que todo lo que hemos mencionado no tiene mucho que ver con la anemia de lo que les he mencionado. Pero si siguen profundizando, cómo los procesos inflamatorios crónicos pueden debutar con anemia, ¿ya? Y de tipo similar, aunque no igual, similar a una anemia microcítica hipocrómica como si fuera un ferropénico, por eso le digo que es similar, pero no es igual. Entonces encontrarán que explicarían este proceso de este pacientito mayor de 40 años con un dolor en el hipocondrio derecho de hace años, dice, ¿no? No refiere cuánto, años, pero ya nos habla de un proceso crónico. Ese proceso crónico estaría explicando esa anemia, ¿ya? Recordar eso. Bien, mire, hasta acá nos vamos a quedar, ya vamos a continuar en otro momento. Bueno, vamos a continuar con esto, la velocidad de sedimentación es un fenómeno físico, ya está la causa de la leucocitosis, clasificación de anemia. Me falta repasar un último caso, ¿no? De tal manera que con esto vamos a terminar esta clase. Lo vamos a continuar al siguiente. Pero por lo pronto vayan leyendo porque vamos a pasar también a la clase de hemostasia. Anoten lo que tienen que venir leyendo, ¿ya? En primer lugar, lean acerca de la hemostasia primaria. Papel o fisiología de la plaqueta. ¿Ya? Fisiología de la plaqueta. En la hemostasia primaria la plaqueta desempeña un papel fundamental. ¿Ya? Fundamentos del tiempo de sangría. Lean esos tres casos. Para hemostasia primaria. Para hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria ustedes lean la teoría de la cascada. ¿Ya? Es importante. Vía extrínseca, vía intrínseca. ¿Ya? Utilidad clínica del tiempo de protrombina. Utilidad clínica del tiempo de trombocittina parcial activado. ¿Ya?
Lean sobre el fibrinógeno, que es el sustrato, lean. Pero aparte de leer el sustrato fibrinógeno, su estructura molecular, lean acerca de hipofibrinogenemia. ¿Qué es la hipofibrinogenemia? Lean sobre afibrinogenemia. Lean sobre disfibrinogenemia. Son términos distintos. Lo que quiero es que sepan cuál es su significado. Vamos a presentar casos parecidos a estos 3 elementos. Por último, quiero que lean esta parte de lo que es conceptos de INR y conceptos de ICI en la pantalla que estoy compartiendo. Conceptos de INR y conceptos de ICI. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, doctor. Ya, bueno, quedamos ahí. Lean, por si acaso, para la próxima clase vamos a hacer también hemostasia y vamos a culminar esta parte de esta clase. Por si acaso voy a crear el grupo llamado hemostasia. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Ok, Ya, doctor, gracias. ya. Buenas tardes, doctor. Gracias.